La voz en off. Todo dar, elévate, goza este momento de realidad, llénate con nuestro amor, vívelo con todo fervor,
estrellas al final. Llénate con nuestro amor, vívelo con todo fervor. ¡A bailar! ¿Qué tal? 10 de la noche con 8 minutos. Es lo que marcaba el reloj rojo y tintineante. Y es la hora que sirve para aperturar el vicio auditivo del domingo. El segundo versículo del 9º mes del año 21 del siglo 21. Gracias a las personas que se están incorporando a esta transmisión, ya sea a través de Spreaker.com o, si es de manera desfasada, a través de Spreaker, a través de Spotify, a través de iHeartRadio, Google Podcast y GeoSavarn. Saludos hasta la India, por supuesto. Si aún no ingresan al chat de Spreaker, pueden hacerlo con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Twitter o con su cuenta de Gmail. Verifiquen el aviso de privacidad para que tengan en cuenta de que Spreaker.com no hará mal uso de su información. Estamos de manteles largos. Se ha celebrado el 50 aniversario del Festival Rock y Ruedas de Avándaro, conocido de manera coloquial como Avándaro o Festival de Avándaro. Un suceso no solamente en el rock mexicano, sino también en la sociedad y la cultura. Esto se llevó a cabo en el año de 1971, el día 11 y 12 de septiembre, en Valle de Bravo, el Estado de México. Así es, el rock and roll estaba prohibido en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues Justino Compeán Palacios, Luis de Llano Macedo, Waldo Tena, Armando Molina Solís, entre otros, se encargaron de organizar una fiestecita en Valle de Bravo. Hay quienes aludían a que actuaron con dolo. No hay quienes, específicamente el secretario de Gobernación en turno, aludía a que los organizadores actuaron con dolo, ya que solicitaron permiso para realizar, organizar, ejecutar una carrera de automóviles y resultó un mítico festival. Tenemos audios de viva voz. Escucharán a Luis de Llano y a Justino Compeán. Podrán escuchar qué fue lo que sucedió y por qué tanto silencio y por qué hasta 50 años después viene el bombo y platillo, que todos lo sabemos, que si la represión, que si la dictadura democrática perfecta, que si el país estaba o no listo para sumarse a la cultura internacional o a los movimientos sociales. Sin embargo, esto fue un laboratorio con el cual, varias décadas después, la escena del rock y de otros géneros, no solamente el rock, porque música electrónica, el bien nombrado, mal llamado género urbano, música jamaiquina, por supuesto, la banda,
¿Quién nos recuerda ese gran concierto de banda, mítico? Pues sembró este festival de Avándaro las bases para festividades de la talla del Vive Latino, Corona Capital, mi favorito festival Ceremonia. Pero venga, también estamos aquí para disfrutar de la buena música que retumbó en los parlantes del Estado de México, de Valle de Bravo, hace 50 años. Abrimos con Tinta Blanca, Avándaro, y continuamos con los Dug Dugs. El tema Cambia, Cambia. No le cambien de emisora. Sigan disfrutando. Escucharemos un audio del padre Marroquín, que en 1971 fue reportero de la revista Piedra Rodante. Había también un movimiento que iniciaba lo cultural, lo contracultural. Y ahí pues hay que ir en Estados Unidos, la guerra del Vietnam, una frustración que tenía en general. Después de la guerra hubo frustración y luego el asesinato de Luther King. Frustración entre los negros, se volvieron Black Panthers, ¿no? Más agresivos. Y en ese contexto el rock se empieza a difundir. Sale
de los negros, y todavía pues es considerado como cosa de negros, ahí bajito, ¿no? Y bueno, pues inclusive Elvis Presley, que lo pasa a los blancos, pero resulta que es una sociedad todavía muy moralista, y los movimientos, los contoneos del rock se veían impúdicos, ¿verdad? Entonces había mal visto este sentido, y en esa sociedad de los años 50 que era muy, muy moralista. Y bueno, aquí en México entonces había despertado esa conciencia, y también había ese otro movimiento, conectado quizás con los Beatles, un poco antes, después de la generación de la guerra, y venían todas sus frustraciones, la droga había caído, todos esos Beats, la generación Beat, Ginsberg, Kerouac, Burroughs, no, pues eran personas intelectuales con drogas muy macizas, muy fuertes, ¿verdad? Y al mismo tiempo experimentando, y se acercan también a los negros, recuperan ese rock que se estaba empezando a gestar allá. Y aquí en México pues estaba después los regímenes muy opresivos, López Mateos con los maestros, los médicos, los maestros, los movimientos estos, después con Díaz Ordaz, el movimiento estudiantil. Y entonces viene otra frustración más entre los jóvenes. Pero al mismo tiempo se estaba gestando entonces otro movimiento contracultural. Y creo que es muy importante porque en momentos en que la lucha política o económica no es muy posible, y son palabras de Gramsci, hay espacio para una lucha en la cultura, un cambio de conciencia. Bueno, entonces, tratando de responder, ¿cómo me fue? Entonces, en ese contexto ya se está gestando aquí en México ese movimiento contracultural. Muchachos, hippies, de la ideología de Estados Unidos, más o menos de la ecología, paz y amor, ideas, también astrología, teosofía, muchos de estos muchachos espirituales, también una espiritualidad un poco de tipo oriental, traen el libro de Eliphas Levi, un teósofo, la vida de Jesús el Cristo, que decía que había ido a Oriente, a la India, etc., ¿no? Y él entra aquí a México a través de la Gran Fraternidad Universal entre las clases medias. Yo tuve la oportunidad, recién llegado a México, más aún el mismo día que llegué a México, ya me había yo conectado con un grupo de estos muchachos clase media que habían salido de sus casas y vivían en las azoteas, en un ambiente espiritual y en ese espíritu de amor y paz. Y yo, pues, acababa yo de llegar de Europa, pues estaba muy impactado con ellos, ¿no? Y me fui acercando, ya después de mis tareas, iba a visitarlos a sus cuartos, ahí con una veladora, una frase espiritual. Y bueno, pues me fui compenetrando. Y a Vándaro fui con ellos. Era un momento pues, obligado. Llegamos como 3 días antes del festival, o 2 días antes. El Valle de Bravo, pues es un lugar bonito. Vándaro es un valle relativamente cerca de Valle de Bravo. En esa caminata se tuvo que hacer muchos de ellos a pie, caminando, ¿no? Y llegamos al vallecito, un ambiente muy bonito, la naturaleza, baños en el río como en Huautla, ¿verdad? Desnudos ante la naturaleza, construimos los chozas al final del vallecito para escuchar bien el concierto. Ahí en la tarima estaban grupos de rock espontáneos, la ópera Tommy, de The Who, ¿verdad? En fin, era un ambiente muy agradable. Y ya llegó el día y empezaron a llegar chavos y chavos. ¿Quiénes eran ellos? No eran de la clase media con los que yo ya conviví. La onda, entonces sí se veía la onda, era una cosa muy amplia, ¿no? José Agustín en sus novelas pone un sector, yo conocía otro sector, más de esas líneas, un poquito más de la ideología hippie, pero ya vamos a ver después cómo estaban un poco diferenciados. Y esos muchachos, pues, las disqueras no pasaban el rock, estaban boicot al rock mexicano. Sí, empezaron a empezar el rock en inglés porque decían que la música gastronómica entra todo en paquete con otras músicas y se queda neutralizado y en inglés no se entiende la letra, ¿no? Pero el rock mexicano no, eso sí estaba prohibido.
Las disqueras no grababan, ni las emisoras de radio tampoco. Pero los muchachos tuvieron que abrirse paso en lo que hacía Parménides de hacer Saldaña, habla de los hoyos zombies. En el Distrito Federal había un triángulo de rock. La mayoría era todavía música tropical, pero había un triángulo de rock, los Tigris, ¿no? Y allí en esos lugares, la colonia Guerrero, Tepito, Iztapalapa, en esas partes venían los hoyos zombies. Ahí venían estos rockeros mexicanos, tocaban, pero el público era de su proletariado, ¿verdad? Y en ellos era muy conocido ya de estos grupos, pero en otras clases no se había oído porque no había muchas posibilidades. Un espíritu que estaba dentro de este ambiente que les decía, hondero, pero también esta parte de los jibitecas que yo llamé, ¿no? Y era el paz y amor, la convivencia. Y eso se dio mucho en la banda. Luego, pues, mis estudios de antropología de la religión, pues veía yo a Vándaro en ese momento como una fiesta religiosa, ¿no? Venía su peregrinación al lugar sagrado, después le da ese sentido de comunión que trascendía las clases sociales, que trascendía las razas, ¿no? Esos rosos, morenos, bronceados, ¿no? A veces con el tórax desnudo, pues representaban el México profundo, que los hippies habían conocido, los mazatecos en Huautla, etc. Entonces había un acercamiento que trascendía las clases sociales. Después, ya a la hora del festival, del concierto, llegaron los burgueses con sus coches y llegaron al principio, hasta adelante, y pues claro, empujaron hacia atrás, se cayeron las tiendas, etc. Ese espíritu de comunión que se dio era muy bueno, propio de las fiestas religiosas populares, a diferencia de Woodstock, por ejemplo, que eran clase media, de más de 30 años, pues sí, te daban el lugar para 2 bolets, espacio para 2 sleepings, tenías dinero para comprar las chucherías que vendían ahí de las indígenas, y todo muy disciplinado, todo muy bien, pero esas fiestas sajonas son también de parejas, de pequeños grupos, pero en México no, la fiesta unifica a todo el pueblo, hay una euforia, hay un sentido de unidad, ¿no? Te digo, casi religioso, que se puede respirar ahí. Y también el espíritu de libertad. Estábamos en un ambiente muy represivo, como les decía, y ahora en la banda, pues ahí se había deslindado de la generación de los padres, muchas veces saliéndose de sus casas. En Estados Unidos también en dropouts, pero bueno, las clases medias tenían ya por ley, estatutos, los padres tenían que darle un cierto monumento, pero aquí la familia mexicana, cálida, pero posesiva, ¿no? Salirse de la casa era un drama. Y allí, bueno, pues era un ambiente de libertad. Después de la represión de Tlatelolco y todo ese ambiente represivo, pues era una especie de catarsis general, ¿no? Se podía allí hacer lo que fuera, con tal de no impedir, molestar a los demás. Había como un pacto implícito de que todos íbamos a pasar muy bien. Eso es una experiencia que no habíamos tenido mucho entonces. Yo pienso que ahora, para estas nuevas generaciones, Avándaro nos significó un poquito ese significado de la paz, del amor, que estaba ahí en contra de Tlatelolco, pero allí en Estados Unidos era la guerra de Vietnam, etc. Pero desde el punto de vista religioso, cuando veía todo esto, acabo de pasar el concilio, y en el concilio se hablaba de los signos de los tiempos. En el Evangelio hablaba que los campesinos sabían ver el tiempo, las nubes necesitaban lluvias que venían de acá, el viento de allá, y no pueden entender el momento presente, les dice Jesús. Y el momento presente para mí, Avándaro, era un signo de los tiempos. ¿Cómo veía Dios Avándaro? No con los ojos de la prensa chayotera, ¿verdad? Era con signo. Yo había estado ahí por Piedra Rodante, pero pues estoy participando del festival. Y cuando llegué a mi casa temprano, pues tuve suerte de llegar, pues me comuniqué con Piedra Rodante, me dijo, no tienes que traer tu artículo ya hoy mismo, porque mañana vamos a sacar las primicias, etcétera, ¿no? Apresurándome. Y pues yo todo desvelado, pues llegué con Manuel, le entregué el artículo y la congeló, porque claro, no quería que escuchara el escándalo de la prensa.
Estás escuchando La Voz en Off. Oh yeah. Ahora escucharemos un audio de Luis de Llano y Justino Compeán que nos relatan su experiencia como organizadores del evento. El Festival de Banda nos enseñó muchas cosas. En primer lugar, que es posible la reunión de grandes masas de jóvenes, más de 200,000, esa vez, dedicados a oír rock y a reventarse sin que surjan problemas. Pues todo depende de la intención con que esa gente se congregue. De esta manera, Avándaro nos deja ver el tremendo poder de los ideales. Pues el festival fue posible gracias a que la gente compartía ideas trascendentales, aunque parecieran utópicas, ingenuas o románticas, ¿no? Porque, dice, en Avándaro se despertó un sentimiento de raza. Se sintió que somos mexicanos, no gabachos. Es nuestra onda.
ondeó la bandera mexicana con el patriotismo fresa de septiembre. El águila devoradora de la serpiente, la violencia, ley de la supervivencia del reino animal, que no por casualidad ha sido símbolo de nuestra patria, fue reemplazada por los anhelos pacíficos de una generación que repudiaba los nacionalismos divisores y los mitos del sistema. Eso a pesar de me parece muy interesante, ¿no? Entonces aquí puedo lograr yo contar toda la historia, según mi punto de vista, con fotografías, con Justino platicándonos cómo empezó todo el asunto que lo platicaba ahorita. Tienen 3 historias fotográficas, tienen palabras de los músicos, de los organizadores, de algunos agentes importantes, y lo más importante es que tiene esta final, que es este QR que está tan de moda ahora, donde si tú lo ves con tu celular, puedes ver escenas de Avándaro, del poco que queda, que pudimos recuperar de escenas y de narrativas a esto. Y pues yo creo que pues aquí está el libro, ojalá lo consigan y ojalá lo tengas en tu colección atrás de ti, porque esto estuvo vetado 50 años porque estaba prohibido hablar de eso. Era como que toda esa desinformación queremos limpiarla y aclararla, porque al final de cuentas 250,000 chavos que se reunieron por razones no políticas y no pasó nada. Eso fue lo asombroso y creo que fue parte de que la gente llegó con una actitud, viniendo después de una década difícil, de un principio de década también con lo que pasó en el arconazo que sucedió. Pero pues no estábamos asombrados de ver cómo la gente se comportaba, cómo compartían su comida, cómo compartían su espacio, y se respetaban y cantaban y decían, bueno, yo creo que fue mi sueño de chavo, que estaba como de película, ¿no? Así como película de Netflix, así fue la historia. Nunca perdimos el control, nunca se salió del control, siempre fue de principio a fin. Una cosa es que llueva y llueva y llueva, una cosa es que hayamos pensado que iban a llegar 25 o 20,000 personas, y otra cosa es que llegaron 250,000. ¿Cómo pones la luz para 250,000? Y aún así salimos triunfando. Entonces, Agustín y yo celebramos a la mañana siguiente y luego llegamos y obviamente vino el castigo de las autoridades, de los padres de familia, de las buenas conciencias y del manual de buenos modales de Carreño. A ver, Agustín, platícale cómo fue. Bueno, como bien dijeron el padre primero y Luis, efectivamente fue saldo blanco. Y yo apoyo las palabras de Luis diciendo que no se salió de control. Primero, toda la producción se hizo pensando en 25,000 personas, que son los boletos que vendimos. La promoción de Radio Juventud en su momento, que se convirtió en Radio Avándaro, pues hizo que fuera muchísima gente, además de que en boca se corrió pues la voz de que ya Luis de Llano con Carlos Alarraqui, con Armando Molina, habían conseguido a los mejores grupos de México. Esa es la verdad, teníamos el mejor elenco posible en ese momento. Era una producción austera, estoy de acuerdo, no estábamos en esos tiempos hace 50 años con las producciones actuales que tiene OCESA, que tiene CIE, etc. Entonces la labor que hicieron Luis y la producción fue magnífica porque siempre controlaron el evento. Se fue la luz y la gente cantaba a capela, llovió y un baterista hizo un solo para que la gente siguiera animada. Entonces, eso habla del espíritu de hermandad que había, de amor y paz, realmente que había en los más de 200,000 personas que llegaron. Nosotros, insisto, vendimos 25,000 boletos y llegó 10 veces más la gente. Se nos fue de control el número de personas. Eso sí se nos fue de control, pero el festival jamás tuvo algún momento de peligro. Lo único que sucedió, y Beto Bronopio, es que alrededor de las 2, 3 de la mañana, platicando ya con Eduardo López Negrete, que era el promotor de la carrera, y el festival iba a ser el aperitivo y la carrera el plato principal al día siguiente. Bueno, tuvimos que hablar con las escuderías, con los pilotos, con los mecánicos, con la televisora en México, que ya no iba a haber carreras, porque imposible que la gente que llegó, empezó el concierto a las 8 de la noche y termina entre 8 y 9 de la mañana, no podías desalojar esa, pues, ¿qué te digo?, inmensidad en 5 o 6 hectáreas que había de gente en 2 o 3 horas, ¿no? Nos tardamos todo el domingo en que la gente pues estuviera cruzando la pista. No hubo tampoco ningún problema
con las escuderías o con la televisora reclamándonos que no pasaron las carreras. Después a Luis y a mí nos dieron un jalón de orejas, sí, porque no hubo programación en televisión el domingo y tuvieron que sustituir las carreras por películas de seguramente Pedro Infante y Cantinflas, ¿no? Y tener al auditorio entretenido. Y eso fue que nuestro modelo de negocio, que así empezó todo, un modelo de negocio, que tuviéramos un festival de rock y luego las carreras, lo íbamos a repetir en Monterrey y Guadalajara. Éramos de la Ibero, éramos generación 60-64, administración de empresas de la Ibero, tanto el negro López Negrete como yo, y nuestro primer cliente fue Vicente Fox, que era también exalumno de la Ibero de nuestra generación, y él era el director de mercadotecnia de Coca-Cola, y fue el que nos dio el primer anticipo que nos sirvió de capital de trabajo. No, es muy difícil. Ahora que Traviata va a hacer su película, ojalá le vaya muy bien y ojalá lo logre, porque juntar a esa cantidad de gente, pues hay que, digo, está bien difícil. Espero que tenga un guión y una trama muy interesante, porque musicalmente pues no hay ninguna réplica que pueda existir de eso, porque no hay más que una que otra grabación por ahí perdida, o lo que recuerdan los grupos, pero caray, de verdad te digo que valió la pena y no me arrepentiré nunca de haber sido una cosa. Gracias, Justino, gracias a Eduardo y a toda la gente que estuvo con nosotros. Bueno, efectivamente, mira, cuando yo estaba en Mechanics on Stanton, manejaba cuentas importantes de publicidad, tenía mucho que ver con las radiodifusoras de México, el radio en ese momento era muy importante para las campañas, y afortunadamente a través de Radio Fórmula, en específico Radio Juventud, se convierte en Radio Avándaro, y durante todo un mes estuvieron hablando de nuestro festival y obviamente tocando rolas de los grupos que iban a participar. Eso hizo que don Julio Velarde nos apoyara, le dimos a cambio los derechos de transmisión en vivo del festival. El radio pasó en vivo, después Luis junto con Carlos y la gente que llevaron apoyándolos hacían la edición de las cápsulas que al día siguiente iban a pasar entre carrera y carrera, ¿no? Entonces sí, el radio fue fundamental para promover, porque Televisa, Telesistema Mexicano, Canal 4, promovía las carreras del domingo, pero Radio Avándaro promovió el festival, y sobre todo ahora sí que corre la voz. Los jóvenes somos muy buenos para eso, y ahora con las redes sociales, bueno, imagínate lo que hubiera sido, ¿no? En ese momento no había ni teléfonos móviles, no había redes sociales. Hace 50 años, con palitos, realmente, y de una forma austera, lo pueden ver en el libro que magníficamente volvieron a editar Débora Holtz y Federico Rublí. Pues hay unas fotografías maravillosas de Graciela Iturbide, que ahí ven pues lo austero, y con esas pequeñas facilidades pudieron trabajar la producción Luis y Carlos junto con el ingeniero Víctor Rojas de Televisa, ¿no? Más viajes en el tiempo, aquí en Neurona 6.6. (10:43). Freedom Now, la agrupación Bandido. Año 1971.
time is now, my friend. Got to find yourself a name. The time is now. Don't waste your time anymore, my friend. Gotta be free. Oh yeah. Gotta find yourself a name. Then you can say, oh yeah. Then you can say I'm free. El siguiente audio da muestra de la experiencia tras el festival y a la distancia en este aniversario de los 50 años de Avándaro. Nuevamente escucharán a Justino Compeán y a Luis de Llano.
Y regresé después a manejar las mismas cuentas, afortunadamente, y a limpiar mi imagen, porque como bien dijo el padre, y él como periodista, y conoció muy bien el tema, pues la verdad nos satanizaron, nos persiguieron. Durante muchas semanas éramos la cabeza de los periódicos y diciendo lo que no era cierto, porque ni siquiera los que escribieron fueron. Los únicos periodistas que asistieron fueron los de espectáculos y de deportes, los de primera plana, y los que después por comentarios empezaron pues, a satanizarnos. Entonces, decías tú, ¿por qué te escondiste, Justino, tanto tiempo, no? Bueno, primero porque me fui de México. Después, cuando regreso, pues tampoco querías, una vez que ocupaste un puesto importante en la empresa, volver a tocar ese tema. Después participo en Televisa, trabajo muchos años en Televisa, en la Federación Mexicana de Fútbol, y pues te conviertes en una persona pública que no quieres platicar mucho de las travesuras de juventud. Pero ahora que ya estoy retirado, que ya cumplí 80 años, que ya tengo 9 nietos, que esto lo hice hace 50 años, como bien dices, sí, ya me salí del closet de Avanga, y puedo platicar y estar orgulloso de lo que Luis, Carlos y sobre todo el negro López Negrete, que le tenemos que dar mucho crédito, porque si no hubiera habido carreras que él promovía, no hubiera habido el famoso Festival de Rock. Así como también te puedo decir que si no hubiera la mudanza que pusimos junto al escenario para que fuera la cabina de radio y el camerino de los grupos, pues no hubiera habido la encuerada que se subió, que fue el ícono del festival, cuando fue una persona de 200,000 que se quita la ropa, ¿no? Entonces sí nos satanizaron con lo que las minorías hicieron, pero afortunadamente el tiempo pues nos ha ayudado a, pues qué te puedo decir, perdón que lo diga así, dignificar el festival, porque de ello estamos muy orgullosos. Mi miedo pues nunca me dio, al contrario, yo cuando llegué dije, me regañó el señor Azcárraga, que como nos tragaban las orejas todos, mi papá también, dije, pues qué postura vamos a tomar si nosotros somos los que, Telesistema fue la que apoyó el proyecto, Telesistema mandó la unidad crucero, Telesistema no tuvo una pauta, pero un programa que hacía con Jacobo Zabludowski también lo promovió. Entonces me dijo el señor Azcárraga, te vas ahorita a Videotape y a editar a noticieros y me haces una cápsula de 10 minutos con lo mejor que encuentres. Y ese lunes, pues ya fue el 14, salió una cápsula que Jacobo endosó y que se perdió cuando vino el terremoto y se cayó todo el edificio que tenía todas las cintas. Pero si ese documento existiera ahorita, sería maravilloso, porque fue la expresión de lo que sentía la gente. No entrevistaron a los organizadores, sino a la gente misma. Fue fabuloso. Pues, yo creo que el papel de Jacobo conmigo fue que yo hacía un programa con él los domingos en la mañana que se llamaba La Onda de Woodstock, que pues, pasábamos videoclips, hablábamos de cosas extrañas como la ecología, la sustentabilidad, y ahí empezamos a promover el festival también, y venían algunos grupos a tocar. Por ejemplo, Javier Batis vino a tocar a ese programa y luego pues no llegó a Vándaro, se quedó pues perdido en el camino, porque rentó una limusina y se quedó atorado. Pues, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí vivimos ese cambio de los 70s, ese cambio de la juventud, ese cambio de la mujer en su comportamiento, en su forma de ser, esa libertad, que éramos, ¿te acuerdas? La generación del silencio, donde tu casa te decía, tú te callas y no opines, y en la mesa no hablabas de política, y esto y aquello. Entonces la represión que existía ya de nuestros padres hacia nuestro comportamiento, cuando tenías facha de rockero, de pelo largo, eso, ya era una cosa, ¿no? Pero después de Avándaro, pues sí, estuvo muy castigado todo, pues 10 años o más, y luego en los 80s viene un resurgimiento de la música, y empiezan a llegar las invasiones de argentinos, españoles, pero la verdad es que fue lo maravilloso que no tiene una estrella del rock internacional de Estados Unidos ni nada, todo fue mexicano, todos los grupos, toda la gente de veras que estaba ahí, cantaba las canciones que quería, porque no se escuchaba mucho rock en español en la radio. Y tuvo, como dice Justino, que hacer junto con Armando una rifa de quién abría y quién cerraba. Entonces, lo interesante es que no eran por dinero. El estar en la banda, a los grupos les daba un estatus que no han podido. Los que estuvieron en la banda son los que no estuvieron, pues nada más no estuvieron. Y muchas bandas empezaron a llegar desde el viernes que querían
tocar tantito, que les diéramos chance de subirse, porque dice, nunca había tocado tanta gente. Eso que estaba yo con Fernando Arau, se sentía tan impactado de ver lo que estaba pasando. Y otro amigo me dice, era como una experiencia religiosa casi. Sentías que algo sucedía en la gente que te llenaba de vida y todo. Y pues fue. Y ahora tenemos que dignificarlo, luchar, porque no pasó nada malo, porque las cosas de la nota roja, pues las notas rojas ya sabes cómo son, y las buenas noticias no venden, y luego pues eso se expandió a algunos políticos, y se habla un poquito con políticos también, que Federico Rubí habla muy bien de eso en el libro de Yo estuve en Avándaro, ahí te lo explica. Avándaro, 50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Y me dicen, ¿cómo que perdió la inocencia? Pues sí, porque lo declararon culpable y era inocente, nunca fue culpable porque ¿qué hizo el rock? ¿Qué hizo Avándaro? Nada. Fue un pretexto, fue la golosina, el rock, la música, ¿no? Y esa forma de satanizar por tantos años a tantos grupos y a tantos creativos que había en la música fue espantoso porque perdimos 10 años de avanzar en la música y los vamos a recuperar. Vivíamos en un mundo muy conservador, cerrado, opacado, y la verdad la lección es de que con la juventud no se puede, ¿no? La juventud unida en esta hermandad pues es muy poderosa y hay que aprender de ella, ¿no? Hay que aprender de esos jóvenes, hay jóvenes sumamente valiosos de esas generaciones que lo hemos visto del 68, y también quiero decirte que no es que yo haya hecho el Festival de Avándaro, yo no inventé el hilo negro. Yo lo único que hice fue apoyar a Negro López Negrete para promover sus carreras, y habiendo tenido 2 años antes a Woodstock, pues la verdad se me hizo fácil. Pues Negro, siempre te acompañamos a las carreras, acampamos donde corres para estar en la mejor curva. ¿Por qué no nos divertimos la noche anterior y disfrutamos de este ambiente? Y como bien dijo Luis y como bien dijo el padre Marroquín, pues sí, llegó mucha gente, pero con un espíritu que también hay que recordar que nosotros nos subíamos a los autobuses porque llegaban sin boleto y preguntábamos que quién era el más bravucón, el mejor para los golpes, y a esos 2 o 3 les dábamos un gafete de orden con el logotipo de Amor y Paz, y les dábamos un volante que escribió Eduardo Davis Signoret, que le decíamos póster, donde daba la mística del festival. Y como ya lo ha dicho muchas veces Luis Mellano, pues la verdad el ambiente fue de hermandad y de un compartir absolutamente todo, ¿no? Aun cuando llegaron los soldados, pues no hubo ningún incidente, al contrario, ¿no? Se compartió el alimento con los soldados. No los vimos como un enemigo, sino los vimos como unos más que disfrutaban del festival. Y así sucedió con los mecánicos de las escuderías, ¿no? Que se divirtieron tanto como los pilotos y los dueños de los automóviles. O sea que fue un ambiente de veras de hermandad, y la juventud unida, sabiéndose comportar, es un arma muy poderosa. Yo quisiera dar una última conclusión, si me dan permiso. Invito a todos que en memoria de aquellos días, haciendo de la libertad un reto, de la libre expresión un recurso y de respeto una garantía, en memoria de Avándaro, de quienes estuvimos y los que ya no están, sigamos luchando por un mundo en donde paz y amor no sea solamente un souvenir de la generación rockera de los 70, sino la máxima conquista de los jóvenes. Solo así veremos el amanecer de una nueva era en la que el ser humano finalmente aprenderá a ser uno.
Ya pasan de las 11 de la noche, de las 23 horas, y el vicio auditivo sigue. Once con 13 minutos. Ha llegado el momento de cerrar esta emisión. No sin antes agradecer al equipo de Ibero 90.9 por la evidencia que acaban de escuchar. Estos extractos fueron parte de la celebración en torno a los 50 años de Avándaro, de este festival. Y la Ibero, la radio de la Ibero, se puso de manteles largos. 2 días de celebraciones, el día 9 y el día 10 de septiembre, sirvieron para colocarlos en el epicentro del recuerdo. La verdad desconozco si hay soportes digitales, grabaciones de esto, pero me voy a sincerar, consideré que había que rescatarlo. Tras unas pequeñas ediciones y con un tanto de equipo precario, había que guardar este material sonoro y por supuesto difundirlo, ya que tras tantas décadas, tantos años de satanización, como lo comentaban,
Luis de Llano y Justino Compeán. Años de maltrato a la escena rock and rollera. Años que, como ya lo hemos comentado en emisiones anteriores del Vicio Auditivo del Domingo, esa represión se traducía en que los jóvenes querían escuchar psicodelia y únicamente podían acceder a ella mediante la vía romántica. Grupos como Los Solitarios, Los Babies, Los Caminantes echaban mano de un piano psicodélico, guitarras que podrían fácilmente emular al Pink Floyd, pero no estaba permitido, y los intérpretes que curiosamente acabamos de escuchar mayormente cantan en la lengua de Shakespeare, justo para eso, para burlar un tanto de la represión. ¿Ustedes qué opinan de esta época en la cual hubo diversas convulsiones sociales? Ya lo comentaba el padre Marroquín, diversas convulsiones que mermaron el desarrollo social y cultural de nuestro país, o al menos al rock and roll le pegaron con todo. Tuvieron que pasar casi 10 años, poco más, poco menos, para que esto de la maquinaria del rock tomara color y se gestara la marca de rock en tu idioma. Voy a dar un repaso por la gente bonita que ya burló los filtros de Spreaker.com y burló los filtros de la pena para plasmar su mensaje en el chat de Spreaker. Gracias por la puntualidad, Avianey. Hola, hola, trinetes. Bienvenida seas. Y sirva la mención para recordarles que mañana tienen una cita con ella. Cada 15 a las 15 con trinetes. No se lo pierdan. Excelentes datos, excelente música y por supuesto la mejor compañía con Trinetes Alvarado. Un abrazo para Olivia García. Muchas gracias por estar al pendiente y disfrutando del Vicio Auditivo del Domingo. Abrazos para Giselle Moisén, para Magda Moisén y para Liz Rayón hasta el oriente del Estado de México. Por supuesto también a mi querido amigo Jesús, a Eunice, al Hooligan. La mención para mi querido Hobbit y todo el Neurona FC. Un nuevo descalabro, pero no nos estamos acostumbrando. Sin embargo, terminamos contentos de que lo vamos haciendo cada vez mejor. The Guide Award, David Peripetí nos saluda, sintoniza, escribe y disfruta. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. La mención hasta las Argentina. Gracias, Juan Enríquez, por tu mensaje. Entiendo que hay una diferencia de horario. Platícanos qué hora es por allá. Aquí son las 11 de la noche con 18 minutos. Esperemos que hayas disfrutado de este especial. La fucking Chuck, Chuckcito, Chuck, antes Efemeris, ahora Chuck Lounge. Se manifiesta, nos desea buenas noches y que ya esté escuchando. Gracias, mi querido Chuck. Aprovecho la mención para que no se pierdan su programa todos los viernes a las 6 de la tarde. El Lounge con The Fucking Chuck. El Lounge del Chuck a través de Oxidados Radio. También aquí está Rick con C. Rick Moisén, servidor y amigo de todos y de todas en esta noche. Y en cualquier momento que sintonicen esta frecuencia de Neurona 6.6. Mi cariño para Chris. Gracias por estar al pendiente también. Ya te has vuelto alguien recurrente de esta transmisión. Cinia Capó, de efectos secundarios, nos recomienda un libro para los interesados en Avándaro y el rock mexicano.
Ya tuve a bien a ponerles el link. Está, me parece, en inglés. Sin embargo, pues con diccionario en mano. O le pueden decir a Mariano Paredes, que es profesor de inglés, que les ayude con la traducción. Saludos a Mariano, saludos a Dorian Vladimir. Por supuesto, a toda la pandilla que ha pasado a través de Vampire Noise. No se pierda Vampire Noise todos los martes a las 9 de la noche. Y un poquito antes, tu enlace romántico, que Mr. Milán ha estado de gira, anda por New York y no nos ha podido mandar el podcast de tu enlace romántico. Sin embargo, ya de esta semana a la que viene lo tendrán de regreso. Se me pasaba que Cinia Capó también tiene un espacio en Neurona 6.6. Pueden escucharlo todos los lunes en punto de las 10 de la mañana. Efectos secundarios, políticas prohibicionistas, políticas antivicio. Los efectos secundarios de las decisiones políticas y los efectos secundarios en la sociedad del uso de diversas sustancias. ¿Quién más está por aquí? Jimena la escucha. Un abrazote para ti también. Mi querido Mother Roots, Juan López Castañeda. Qué gusto saber que poco a poco te vas incorporando a Neurona y que poco a poco irás integrando los ingredientes necesarios para aperturar la cocina. Estén pendientes al regreso de Mother Roots y Jamaica al brunch. Saludos a la gente que escucha y no se manifiesta, como siempre les decimos. Ustedes son la mayoría. Gracias por escuchar. Gracias por la escucha también a quien se incorpore en el futuro después de las 12 a.m. del día lunes 13 de septiembre. Hilaria nos escribe desde la ciudad de la eterna primavera. Un abrazo para ti, muchas gracias. Jeque Hernández del IT Team, saludos a todos, buenas noches. Nos escribe que prepara todo para mañana y cerrando un buen fin de semana muy agradable. Por supuesto que le escribo que qué gusto que cierre con nosotros las bondades del domingo. Gracias a todos y a todas por ser como Heck y cerrar con nosotros las bondades, no solo del domingo, sino que del fin de semana. Fausto Velázquez también se manifiesta. Va a estar de manteles largos, se viene el segundo aniversario de Faustópolis Radio Show. Próximo sábado, Casa Malafama, por ahí del ocaso. Nos vemos, nos olemos, nos escribimos, nos leemos, ya lo saben. The Fucking Chuck, que al parecer quiere aventarse una complacencia y va a sonar uno de los himnos a cargo de Peace and Love. No sabemos. ¿Qué dice el auditorio? ¿Qué dice la gente bonita, el público conocedor? Ya pusimos a Peace and Love, pusimos Latin Feeling. Fue el tema que estuvo antes del epílogo. Banda que también conformó la alineación de Avándaro. Sí, ya pusimos, Chuck, a Peace and Love. Pero te lo voy a guardar para la siguiente emisión. Continuaremos con la resaca post Avándaro, post tostón de la celebración. Gracias a Julia Palacios, por supuesto. Gracias al Nepo. Saludos a Jeff, saludos a Jackie. Es momento de cerrar esta reflexión histórica en torno al Festival Rock y Ruedas de Avándaro. Siendo las 11:24, no podemos dejar atrás el papel de la mujer en este festival, ya que, como bien tuvieron el tema de Mayita
y los Jackie, hermano Sol, hermana Luna. También estuvo la agrupación Tequila con Marcela Durazo, a quien se le atribuye el mote de la Janis Joplin mexicana. Y alguien que estuvo tras bambalinas y seguramente el apellido les va a resonar, se trata ni más ni menos que de Ela Laboriel. Así es, hermana de Johnny Laboriel, mismo que le dejó de hablar por apoyar en la organización de este festival. Recordar es vivir, diría nuestro querido Alex Lora. Venga, ya estamos rebasando casi la media de las 11. Cerramos con Ela Laboriel, quien estuvo tras bambalinas en el Festival de Avándaro, tomando las riendas de las relaciones públicas. Sin embargo, cerraremos con el tema El Gato Negro. Esta canción sirve para que tengan fieras noches en el transcurso de la semana. Yo soy Rick con C, Rick Moisén, servidor y amigo, y usted es un público único. Hasta pronto. Yo soy un gato negro que muy solo está. La gente que me mira corre y se va. Mi mala suerte crece a cada instante más. Yo soy un gato negro. Yo soy un gato negro. Esta triste historia voy a contar por ser muy moderna y psicodélica. Aquel que me conoce no me olvida más. Yo soy un gato negro. Oye, yo soy un gato negro. 7 vidas tengo para vivir, 7 ocasiones de revivir. Pero ¿de qué sirve si no sé reír? Yo soy un gato negro. Yo soy un gato negro. Un día martes 13 me enamoré, pero un domingo 7 me decepcioné. La magia no me sirve, ya perdí la fe. Yo soy un gato negro. Yo soy un gato negro. Yeah, yeah. 7 vidas tengo para vivir, 7 ocasiones de revivir. Pero ¿de qué sirve si no sé reír? Yo soy un gato negro. Yo soy un gato negro. Un día martes 13 me enamoré, pero un domingo 7 me decepcioné. La magia no me sirve, ya perdí la fe. Yo soy un gato negro. Sí, sí. Yo soy un gato negro. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo, en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la látiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Neurona 6.6. Haz más radio. Haz más ciencia.